tanto calcular el calor que representa fuera de allá. Existen 4 tipos de intercambiadores de calor con los que trabaja el ingeniero: contracorriente, paralelo, y están los otros dos, que es cuando el receptor aumenta o cuando el receptor disminuye. ¿Cómo se va a dar cuenta? En el formulario que le pasé yo le puse al ladito la teoría cuando el receptor disminuye o cuando el receptor aumenta, ¿ya? Entonces, en este caso, este modelo de examen bien clarito le dice que le está pidiendo calcular el área, pero de un intercambiador de calor en paralelo y en contracorriente. Entonces yo digo, primero, dibujo mi intercambiador de calor. ¿Qué digo? Entonces, este lo voy a trabajar en contracorriente. En contra. Cuando hablamos de un intercambiador de calor en contracorriente, significa que los dos fluidos van a trabajar en sentido contrario. Uno va a entrar a la izquierda y el otro va a entrar a la derecha. Entonces, el fluido caliente va a entrar por el tubo anular y el fluido frío en contracorriente por los tubos laterales, ¿ya? Ahora, en el intercambiador de calor, el fluido caliente siempre tiene que entrar por el tubo pequeño, ¿ya? Y siempre se lo representa con una letra mayúscula. Entonces aquí sí o sí yo debo tener un flujo másico, un calor específico y una temperatura de entrada, temperatura 1. En los intercambiadores de calor los fluidos no se mezclan, no se tocan para nada. Como decir, el fluido caliente está circulando por un tubo y el otro fluido por el otro tubo. Lo único que sucede es que uno va a perder calor y el otro lo va a ganar ese calor. Entonces, aquí en la masa que entra va a tener que salir la misma masa por su mismo calor específico. Lo único que va a hacer sí o sí va a entrar con una temperatura alta y tiene que salir con una temperatura baja. Y lo mismo acá, el fluido frío se lo representa con una letra minúscula, flujo másico, Cp y una temperatura 1. Ese fluido frío que está entrando con una temperatura baja sí o sí va a ganar el calor que está perdiendo el otro fluido y tiene que salir con una temperatura alta, ¿ya? Entonces ahora veamos los datos que me dan. Me dice, una cámara frigorífica de tal marca, dice, se desea enfriar un cubo. El cubo, si se dan cuenta de entrada, yo sé que el cubo ya está caliente, ¿no? Porque dice que está entrando a una temperatura de 130 grados Celsius y está saliendo a 50. Entonces entró caliente, perdió calor y lo ganó el otro fluido. Aquí es el cubo. Este sistema usa agua como refrigerante que está a una temperatura de 10. Dice que aquí está entrando agua con una temperatura de 10 grados Celsius y sale a una temperatura de 40. Sabiendo que el área es intercambiador de calor, me dice que es de 7 metros cuadrados y el coeficiente global. ¿Qué le dije cuando dice global? 1. El coeficiente global de transferencia de calor es de 2,75. Ahí hay un error. Los coeficientes globales no pueden ser kilogramos. Aquí sí o sí era kilocalorías, ¿ya? Es kilocaloría hora metro cuadrado Celsius, ¿ya? Esas son las unidades de un coeficiente, o sí. ¿Por qué me doy cuenta que es kilocaloría? Porque estas son las unidades cuando trabajo en kilocalorías. Si yo trabajara en watt o en kilojoule, tiene que ser watt o kilowatt sobre metro cuadrado Celsius. Nada más, no lleva hora, ¿ya? Dice calcular el calor, calcular el calor que se opera en contracorriente. Me está pidiendo calcular solo el calor en contra y en paralelo. El inciso A es contra y inciso B paralelo. Pero igual me está pidiendo el calor. En los dos me está pidiendo el calor. ¿Ok? Entonces, como los únicos datos que me están dando son estos, porque no me están dando ni la masa, las fórmulas que existen son estas. Para encontrar los flujos de calor tenemos estas. Para un fluido frío o flujo frío, yo tengo que el calor va a ser igual a la masa por el Cp por la temperatura T2 menos la temperatura 1. Ahora, otra sería el flujo caliente, que sería flujo de calor igual a la masa por el Cp
la temperatura 1 menos la temperatura 2. Esas son dos fórmulas que pueden calcular el calor. Pero con ninguna de estas dos puedo. ¿Por qué? No tengo la masa ni tengo el CP. Le dije yo en la anterior clase, si la ingeniera cuando le es agua, ella no le da el CP. Ustedes tienen que saber que el CP de una agua es 1 o 4,18, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos trabajando en kilocalorías, el CP es 1 del agua. Y si estuviéramos trabajando en kilojoule, el CP es 4,18. Ok, aquí tienen dos fórmulas. La otra fórmula es la de Newton. La de Newton nos dice que el flujo de calor va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área por la variación de temperatura de la media logarítmica. Esa sería otra fórmula. Y la otra fórmula es de flujo mínimo, donde nos dice que el flujo de calor va a ser igual a la masa mínima por el CP por la temperatura 1 menos T1. Son las cuatro fórmulas que utiliza la ingeniera, que se ve para calcular el flujo de calor. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las cuatro voy a utilizar para calcular el flujo de calor? Porque lo que me está pidiendo es el flujo de calor. La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Tienen que fijarse los datos que tengan, no que tengo. Tengo U y tengo área. La de Newton. Entonces, la de Newton, ¿no? Porque se me hace mucho más fácil. ¿Ok? Sí, ya voy a usar la de Newton. Me dice que la de Newton es igual al coeficiente global por el área por la variación de temperatura mLT. ¿Ya? De aquí yo conozco la U, A, pero no conozco la variación de temperatura. Entonces calculo la variación de temperatura. Yo digo que mi variación de temperatura tienen su fórmula, se lo he puesto ahí en su formulario, pueden usar la fórmula, pero también pueden usar este método, que es mucho más fácil. Dibujan un perfil de temperatura en su esquema y dicen: está entrando mi temperatura T1 a 130 y sale una temperatura 2 de 50. Para hacer su perfil de temperatura, sí tienen que tener las cuatro temperaturas: del fluido caliente y del fluido frío. El otro me dice que es contracorriente. Está entrando a una temperatura T1 de 10 grados Celsius y está saliendo a 40. A una temperatura T2 de 40 grados Celsius. La diferencia de esto, ¿cuánto es la diferencia de temperatura? 40 grados Celsius. La diferencia de esto, 90, ¿no? ¿Ok? La fórmula de mLT nos dice que la variación de temperatura de la media logarítmica es igual. Bueno, creo que la fórmula se lo pone así. Es temperatura 1 menos T2, paréntesis, T2 menos T1, logaritmo de T1 menos T2 y T2 menos T1. Creo que esa es la fórmula que tiene en su formulario, ¿no? Pero no, si quieren, hacen así, pero no trabajan de otra forma. Dice que mLT va a ser igual. La diferencia, ¿cuánto sale primero? 90 menos 40 dividido entre el logaritmo de 90 sobre 40. ¿Cuánto le da? Directo. Mucho mejor. Si quieren hacer algo contrario, igual sale. Pueden hacer de esta forma. Presión de temperatura de mLT aquí. 40 menos 90 dividido entre el logaritmo igual de 40 sobre 90. Si se dan cuenta, hay un orden. Si yo pongo primero 90, arriba tiene que estar 90. Si yo pongo 40, arriba tiene que estar 40. Pero si me lo hacen, ponen 90 y 40, le va a salir el error. ¿Cuánto le da? 61,66. 61,66. Aquí vale, tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Entonces ya tienen todo, porque quería hallar eso. Flujo de calor va a ser igual. ¿Cuánto sale U? 275. Por el área es 7 metros. Por la variación de media logarítmica, 61,66. Celsius con Celsius, metro cuadrado con metro cuadrado. ¿Cuánto le da el flujo de calor? 1186, ¿puede salir así? 1186,96 96. kilocalorías
sobrevuela. Y solo era hacer eso. Nos falta. Mío. Usamos en contra. Ahora nos falta calcular en paralelo. Ok, nuevamente dibujo mi esquema. El esquema lo dibujo para poder trabajar con el perfil de temperatura, ¿ya? Directo. Si quieres, aquí dice el perfil de temperatura. La temperatura 1 está entrando, ¿en cuánto está entrando T1? 130 grados Celsius y sale a 50. A ver, en paralelo, un intercambiador en paralelo es cuando los dos fluidos viajan en el mismo sentido. En este caso de esta forma. ¿Ya? Aquí entra el caliente T1, T2, aquí entra T1 y sale T2, ¿ya? De esa forma. Entonces aquí, ¿y T1 a qué temperatura entra? El frío. 10 y sale a 40, ¿no? Sí. Ya. Entra una temperatura 1 de 10 y sale una temperatura T2 de 40. ¿Ok? La diferencia, 120 grados Celsius acá. 10. Ok, lo mismo. Variación de temperatura MLT es igual a 120 menos 10 logaritmo de 120 sobre 10. ¿Cuánto le da? 44,27. 44,27. Ok, flujo de calor me dice que va a ser Q área por la variación de temperatura de MLT. Flujo de calor va a ser 2,75, ¿no? Sí. 2,75 kilocalorías hora metro cuadrado Celsius por 7 por 44,27. ¿Cuánto le da? 852,19. 852,20. 852,20 kilocalorías. Y ahí acá. Nada más. Era. Para ver qué me dice. Ahí en el ranking que le pasé, hay armas, unos 5 problemas de intercambiador de calor. Intenten hacerlo. Estas son todas las cosas que se ocupan. Intenten hacerlo, se dan cuenta que no es complicado. ¿De qué forma podría variar o cambiarlo en algún aspecto? Hay un problema donde dice, el único problema de intercambiador de calor que es complicadito, que lo pasé, lo dejé el modelo de la anterior semestre, donde dice que la diferencia de temperatura, pero de los fluidos, del fluido caliente entre el fluido frío es 10 grados Celsius. Ese es un problemita, una condición que le da, pero cuando dice que la diferencia entre dos fluidos significa que no le va a dar una temperatura. Un ejemplo acá, ¿puedo borrar esto acá? Los datos. Ricardo, le va a sacar. Es para explicar, Después lo continúo. para que entiendan